Hola amigos y amigas, hoy les habla Rubén del canal Masai Adventures Channel. Hoy voy a hablar de una materia que pocos hablan en materia de supervivencia a la hora de hacer tutoriales o incluso en manuales que se escriben sobre el tema. Hoy voy a hablar sobre lo que es la psicología de supervivencia y su importancia en esta materia. Si quieres saber todo sobre esta importante asignatura, acompáñame hasta el final. Antes de continuar con esta nueva aventura, te invito a suscribirte al canal. Pulsa el botón de suscribirte abajo, dame un like, un dedo para arriba, es algo que es gratis y a mí me ayuda un montón para ofrecerte más de este contenido que ofrecemos en el canal. Y ahora continuamos. La supervivencia tiene, desde mi punto de vista, tres componentes básicos, de los cuales un 50%, desde mi opinión, corresponden a la psicología. Es decir, gran parte es mental, al menos en la mitad. Después un 25% estaría conformado por tu conocimiento teórico y práctica, puesta en práctica de ese conocimiento, y otro 25% en tu preparación física, que es la que va a cimentar tu confianza, la autoconfianza en que vas a poder superar la situación en la que te encuentras. La psicología de supervivencia se basa en la preparación que hemos hecho de antemano de cómo pensamos y cómo vemos las cosas para superar las tendencias a la negatividad que todos tenemos. Absolutamente todas las personas tienen una tendencia a pensar de manera negativa y pensar que no van a poder superar la situación concreta a la que se están enfrentando. La psicología de supervivencia se trata precisamente de lograr mantener una mentalidad y actitud positiva a pesar de lo extremas que se puedan poner las circunstancias y de que lograrás superar la situación, basado siempre en una cimentación, es decir, la construcción de una autoconfianza de que vas a poder superar el reto que se te presenta en ese momento. Para poder construir una autoconfianza de manera sólida y que no se deshaga como un castillo de naipes a la hora de enfrentarte a una situación, tienes que trabajar de antemano, precisamente con todo tu bagaje cultural, todo el estudio previo que hayas hecho de las teorías de supervivencia y sobre todo también el ponerlas en práctica. Todo esto en conjunto es lo que te va a ayudar a construir esa autoconfianza que es la que te hará mantener esa actitud positiva y enfrentarte a los sentimientos, ya que los seres humanos somos seres emocionales que van a asaltarte a la hora de que las cosas se pongan difíciles. Y ahora vamos a describir a continuación los sentimientos que suelen estar asociados a la negatividad, que es la que te lleva a la derrota en materia de supervivencia. En supervivencia tienes que lograr vencer siempre lo que es el estado de frustración, es decir, el no lograr las expectativas o el objetivo que tenías previsto de manera planeada o improvisada, y que es lo que te llevará a una serie de sentimientos negativos que suelen llevarte a que te rindas. Es importante no rendirse nunca en materia de supervivencia, pero si te dejas vencer por estos sentimientos que vamos a describir a continuación, puedes caer en este estado a través de la frustración. El estado de frustración suele ser causado por estados de ira, miedo incontrolado, hambre o cansancio físico. Estos cuatro factores suelen ser los que más influyen a la hora de dejarlo, es decir, rendirte y dejarte vencer por las circunstancias. El dejarte vencer es algo que no te puedes permitir en materia de supervivencia, ya que en el momento en el que lo hagas, ese es el momento en el que todo habrá acabado. ¿Cómo evitarlo? Pues de eso se trata este vídeo, de tratar las formas de superar estos estados de ánimo, estos sentimientos, para poder seguir adelante.
Saber controlar nuestras emociones en materia de supervivencia es muy importante para no caer en un estado de estrés negativo, que es lo que hará que al final abandonemos la lucha que tenemos por nuestra supervivencia. De eso se trata este vídeo. Y saber identificar estas emociones cuando empiezan a ser negativas es muy importante. Las armas, digamos, los instrumentos que podemos tener para superar estas emociones negativas y poder controlarlas, se tienen que construir de antemano con nuestro bagaje cultural a través del estudio, bien sea de sistemas filosóficos o incluso religiosos. Es decir, crearte toda una serie de valores que siempre te ayuden a combatir esa tendencia negativa que todos tenemos a caer precisamente en lo que es la negatividad, al pensar que no podemos hacerlo, que no podemos superar esa situación en concreto que nos ha tocado sobrellevar. Normalmente, la manera en la que nos preparamos para superar una situación difícil generan unos síntomas físicos que podemos reconocer muchas veces, generados por distintas sustancias como por ejemplo la adrenalina, que segrega nuestro cuerpo para activarnos en una situación de estrés positivo, que es la que nos va a permitir mantenernos alerta y no cometer errores. Sin embargo, si no sabemos distinguir un estrés positivo de uno negativo, es cuando podemos empezar a cometer errores. Es bueno distinguir, por ejemplo, los shocks de adrenalina, que suelen producirse cuando hay un exceso de esta sustancia en nuestro cuerpo y es la que nos llevará a la situación de pánico, de miedo excesivo, que es la que nos llevará a cometer errores. Normalmente, la vista nublada es uno de los factores que puede inducirnos que puede ayudarnos a identificar el momento en el que estamos teniendo un shock de adrenalina y entonces poder controlarnos y intentar calmarnos en ese momento, antes de actuar. Primero pensar y después actuar, una vez que hemos identificado este síntoma del shock de adrenalina. Sin embargo, también hay estados físicos en los que podemos caer y que debemos evitarlos siempre a toda costa para impedir caer en la situación de frustración que nos lleve a abandonar y a dejarlo. Factores como la comida, el frío, la humedad o incluso la falta de refugio y fuego son factores que pueden hacer que una persona se rinda con relativa facilidad, llevarla a un estado de frustración que la lleve al abandono. Estas son situaciones con las que suelen jugar mucho esos juegos y programas de supervivencia en el que suelen poner personas o bien en equipo o bien en solitario, y es realmente con lo que juegan, con la psicología de las personas, que inevitablemente es un factor a tener en cuenta siempre, ya que somos seres emocionales con una serie de fenómenos físicos y mentales que se producen en nuestro cuerpo que nos inducen a pensar de alguna u otra manera. Saber identificar todo esto es lo que te permite mantenerte siempre con mentalidad positiva, bien utilizando sistemas filosóficos o bien el reconocimiento de los síntomas físicos que te permiten saber cuándo estás cayendo en una situación de estrés negativo. Llevar sustancias o alimentos que te permitan recuperar energía rápidamente y tener, digamos, ese subidón que necesitas en momentos en los que tu estado físico puede estar bajo, es muy importante. Alimentos con altos contenidos de glucosa, como pueden ser miel, caramelos o similares, es muy importante a la hora de salir a la naturaleza, para poder siempre tener ese factor extra que nos permita elevar la moral en los momentos en los que nos sintamos bajos. Y en el momento en que lleguemos a esa situación tenemos que saberlo reconocer de manera relativamente rápida. Y ahora hablemos de otra sensación que no solamente se presenta en la naturaleza, incluso en la civilización rodeado de personas, la puedes experimentar. La sensación de soledad, que puede llevarte a estados de depresión que pueden conducirte a tomar
actitudes negativas contra ti mismo. Debes evitar caer en la depresión por tener sensación de soledad, sea una soledad real o una soledad, digamos, psicológica. Es decir, que puedes estar rodeado de personas y aún así sentirte solo. Para evitarlo, debes intentar desviar la mentalidad, tu mente, hacia otra cosa. Mantenerte activo y sobre todo llevar tu mente a pensar en cosas positivas mediante el uso de tus sistemas de valores morales, filosóficos o espirituales para vencer la sensación de soledad cuando sea necesario. Eso es algo que es imposible decir, un estándar para que todas las personas lo puedan superar, ya que cada una tiene su propia personalidad y contará con sus propias armas en ese sentido para combatir esa sensación de soledad. A algunos les ayuda pensar en algún familiar concreto, a algunos no. Eso depende siempre de tu personalidad. Para eso es importante que te conozcas a ti mismo previamente y muy bien antes de verte en una situación en la que tengas que luchar por tu supervivencia y crees tus propios sistemas de valores y armas personales para combatir una sensación que en ocasiones lleva a las personas hacia acciones autodestructivas. El saber controlar la respiración y mantenerte en actividad física de manera relativamente constante siempre te ayuda a tener un autocontrol mayor de tus sentimientos a la hora de encontrarte en una situación de supervivencia, saberlos manejar de manera más adecuada. Fenómenos físicos como la respiración, el saber controlarla, puede permitirte controlar los estados de estrés que te llevan a la negatividad y a una actitud mental que no te ayude en materia de supervivencia. De eso hablaremos después, más adelante, en vídeos sucesivos, suponiendo que me pidan algo más como esto en el futuro. Aunque el ejemplo de mentores y biografías personales de personas que han superado situaciones difíciles en distintas ramas del saber ayuda, no debes convertirte en una especie de copia de estas personas. Sencillamente debes estudiar un poco sus vidas en base a la información que tienes y adaptarlas a tu persona, a tu situación personal, ya que recuerda siempre que todas las personas somos únicas e irrepetibles, todas con una personalidad propia. Debes amarte, sobre todo, a ti mismo para poder cimentar una autoconfianza sana sin caer en la arrogancia, un sentimiento que te puede llevar a despreciar saber de otras personas o incluso subestimar peligros que te pueden conducir a situaciones imprevistas y sobre todo no deseadas. Mantener la humildad es muy importante en supervivencia y adáptala siempre a tu psicología, es el mejor consejo que te puedo dar. Saber mantener la humildad y respetar a la naturaleza es una de las mejores cosas que puedes hacer siempre en materia de psicología. No lo olvides. Debes tomar en cuenta que la formación en supervivencia es multidisciplinar. Tienes que ser alguien polivalente y sobre todo capaz de improvisar. Y en ese sentido, la práctica y el estudio de distintas materias y de distintas ramas del saber siempre te ayudarán a cimentar esa autoconfianza de la que hablamos, que es la que te permitirá tener una psicología personal de supervivencia para poder sobrevivir ante cualquier situación. Y por último, recuerda que la supervivencia en un alto porcentaje es mental. Es mínimo un 50% mental. Por lo tanto, trabaja tu mente, trabaja en tu persona, mejora cada día. Es la mejor forma en la que puedes crear
una psicología de supervivencia personal que te permita superar el día a día que te toque vivir, sea en ambiente urbano o en una situación de naturaleza como la que tenemos en este momento. Y bien, esto ha sido todo sobre las bases de psicología de supervivencia a un nivel básico y elemental. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.